También durante la charla, si tienen una pregunta del tema, esperen que termine el tema y me pueden hacer preguntas. Si son preguntas muy personales, se la aguantan al final, a donde estará mi socia, la abogada Lorraine Marty. Viene otra abogada, Cristina Navarro, a ayudar con las consultas. ¿Ok? Los temas de hoy, voy a tocar el TPS, la diferencia entre el asilo afirmativo y defensivo, elegibilidad para el asilo y el proceso de deportación. Pero quiero hacer un pequeño ejercicio primero. Quiero que todos me digan en voz alta, yo soy un paralegal. No se animen tanto. Yo soy un paralegal. 1, 2 y 3. Yo soy un paralegal. Mágicamente todos son paralegales en el estado de la Florida. Quiero que procesen esa información. Cuando una persona acude a un paralegal, le está acudiendo a una persona que no necesariamente tiene ni un high school diploma o bachiller, no tiene que saber de letra, no tiene que tener ningún entrenamiento formal. La definición de un paralegal es un asistente legal. Una persona que trabaja debajo de la supervisión de un abogado. Si tú ves una persona que tiene un negocio de paralegal, escríbelo, no trabaja con un abogado. Ningún abogado se va a arriesgar con una persona haciendo la cosa por su cuenta. Esa persona no tiene autorización de representarte en corte, no tiene autorización, a veces ni ponen su nombre. Si son inteligentes, no ponen su nombre en las planillas. Si son medio brutos, peor, porque ponen el nombre y se exponen ellos y te exponen a ti. ¿Verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Los notarios en el estado de la Florida es un curso de 3 horas en el internet, un diploma de high school, y el examen está las preguntas abajo y el contenido arriba. 75 pesos. ¿Qué puede hacer el notario? Puede tomar afirmaciones, verificar firmas y casarte. Ya, no más. En Latinoamérica, y creo que en todo el mundo, y hasta en Puerto Rico, requieren que sea un abogado, como dice el dominicano, con más bacanería, con más educación, esperar una notaría, una oportunidad de tener ese prestigioso título. Aquí no. El momento que un abogado se te introduce y te dice yo soy notario, escríbelo, no es abogado. En los Estados Unidos, el abogado es quien te puede representar en corte. Hay una excepción menor en el Seguro Social y otras agencias de inmigración también, a donde hay personas que están acreditadas. En inmigración, si la persona está acreditada por la Junta de Apelación de Inmigración, Board of Immigration Appeals, puede representarte en tema migratorio. De lo contrario, no. Tiene que ser abogado. Tiene que ser abogado. ¿Cómo tú sabes que una persona es abogado? Pregúntale. ¿Ser abogado? Sí. ¿Dónde? En temas de inmigración, la persona puede ser abogado en cualquiera de los 50 estados. O Puerto Rico. Y te puede representar, porque es un tema federal administrativo. Y cuando te diga dónde, chequea. Chequeen. Entren al internet. Cada estado tiene un website que tú puedes verificar si son abogados, desde cuándo, dónde está su oficina. Y el momento que usted le pregunta a alguien, ¿es abogado? Y se ofenden, no es abogado. Hay una epidemia de llenapapeles. Y a veces yo he visto, en los 8 años casi que tengo ejerciendo, he visto 2 asilos bien llenos por paralegales. 2. Y me arrepiento que no apunté el nombre del paralegal para contratarlo. Pero no quita que todo el daño, todos los casos que me llegan, que ya están en deportación, algún daño hizo el paralegal. Porque cualquiera llena un formulario. Usted googlea la pregunta y contesta usted mismo. El problema es que cada pregunta tiene un porqué. Un porqué que a veces por falta de educación, falta de conocimiento, falta de entrenamiento, falta de experiencia y a veces negligencia total, la persona como que le hace un daño al otro. Y eso es lo que tienen que pensar. Entonces, siempre que vean un paralegal, mejor háganlo solo. Y no con alguien que no lo va a poder representar. Con alguien que no puede ir con usted a la entrevista porque no lo dejan entrar. Con alguien que cuando usted tenga el problema encima no le va a resolver. Y siempre consulten con 1, 2 o 3 abogados. En Estados Unidos el abogado requiere tener un doctorado en Derecho. Latinoamérica, la licenciatura creo que son 4 o 5 años, lo normal, para ser abogado. 5 en Venezuela. Creo que Santo Domingo son 4 o 5 también. 5 años. Entonces, acá requiere tener tu universidad y 3 años más.
y tomar un examen y ser de buen carácter moral para obtener la licenciatura. Graduarte del doctorado no es suficiente tampoco. Tienes que sacar tu licencia en una de las jurisdicciones. Entonces, eso es lo que siempre tienen que tomar en cuenta. Piénsenlo bien antes de meter la pata con alguien que no le va a resolver después. Otra cosa, aún para cuando vean un abogado. Si usted no entiende lo que el abogado le dijo, pregúntele bien, que le explique. Si todavía no le entiende, ese no es el abogado para usted. Porque tú no sabes lo que van a hacer contigo. Otra cosa, sí, el abogado lo ven, le molestan pocas cosas. No le mientan a su abogado. Siempre nos damos cuenta y si sabemos la verdad, le podemos ayudar mejor. Es imposible dar una orientación completa y correcta si no sabemos lo que está pasando. No, porque yo me casé. Sí, pero yo me divorcié también porque me tienes que divorciarte. Y son cosas, ¿verdad? Y eso es importante que siempre le divulgue la verdad a su abogado. Ok, ahora vamos a entrar en materia. ¿Usted tenía una pregunta? No, ok. Vamos a entrar en materia. El TPS. ¿Quiénes aquí creen que el TPS para los venezolanos está aprobado? Ay, qué bueno. Ok, empezamos bien. Bueno, el TPS es una protección temporal que otorga un gobierno o este gobierno a personas de un país, de país X. Por lo general, esa protección la otorga vía la rama ejecutiva, que es del presidente, de inmigración, dice, ok, vamos a poner este país en la lista. La batalla para que ponga a Venezuela en la lista ha sido larga, tenemos años en esto. Ya en esta administración definitivamente no va a suceder porque... hablo de política. Sí, claro. Porque la tendencia de los republicanos no es pasar medidas pro inmigrante. Entonces, aunque tienen el poder y hablan de que quieren ayudar a los venezolanos, no lo ponen en la lista. Por eso Darren Soto, el representante Darren Soto y otros representantes introducieron el TPS a nivel de Congreso para ver si así lo pasan. Pero imposible aprobar una medida cuando no tenemos los números en ambas casas, en ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Entonces, esa es la situación que tenemos con el TPS. Si los republicanos se pusieran la pila, pueden ganar el voto hispano, simplemente con pasar esta medida para los venezolanos. Pero todos ustedes tienen que contactarse con los representantes, poner a la persona que tiene documentos, que tiene ciudadanía, que contacten a los representantes y digan, no voy a votar por ustedes, no voy a votar por ti si no me resuelves esta situación, para que pase. ¿Qué sucede con el TPS? Muchas personas dicen, no, si el TPS viene no tengo que aplicar para asilo, o caduca mi asilo, son todos mitos. El TPS camina a la par con otros beneficios. Entonces, si tú vienes corriéndole a la persecución, aplica, suponiendo que el TPS pase, claro. Tú vienes y aplicas para asilo, porque vienes corriendo a la persecución, pero también aplicas para el TPS si ya está vigente. ¿Por qué? Porque si en algún momento no te funciona lo del asilo, te niegan, te ponen orden de deportación, pensemos lo peor, el TPS te ampara. Te protege de esa deportación. Es el propósito del TPS, una protección temporal mientras se resuelve la situación del país. No es que tú vas a dejar de aplicar para asilo simplemente porque está el TPS. El TPS no te da una residencia. El TPS te lo pueden quitar mañana. Entonces, el asilo, si te lo aprueban, te conlleva una residencia. Entonces, otra cosa, si aplico para el TPS, va a caducar mi asilo. No es correcto. Uno no quita el otro. Ok, so si viene el TPS, todo el mundo que aplique no tiene que tener persecución. El TPS no tiene nada que ver con tu situación, con lo que viviste. Simplemente tienes esta nacionalidad, llegaste antes de esta fecha, entonces puedes aplicarlo. Eso es todo. ¿Ok? Diga. Esas medidas de protección temporal se otorgan por un lapso de tiempo determinado. Sí, sí. Cuando ponen un país en la lista de TPS, aunque lo pone vía la rama ejecutiva, la administración, el Departamento de Seguridad Nacional, dicen es por este tiempo, pero pueden cambiar, como han hecho con otros países, como hicieron con Haití, con Salvador recién. Entonces, porque ellos pueden quitar y poner, cuando lo hacen vía Congreso, tiene un tiempo determinado, entonces usualmente incluyen una cláusula diciendo
antes de X fecha podemos extenderlo. Oh, gracias. Pero si el Congreso lo pasa, el presidente no, si el Congreso pasa esa medida y el presidente no le hace veto, entonces el presidente no lo puede quitar después. Solamente el Congreso lo puede quitar o caduca en la fecha de expiración que le fijan, porque también es una medida temporal. ¿Algo? Diga. ¿Qué pasa luego que se vence el TPS? Bueno, si una persona tiene TPS y no tiene ningún otro alivio migratorio, entonces ahí hay una situación que está una fuera de estatus, porque aún con el TPS tú no tienes un estatus, no tienes una residencia, no tienes algo fijo, lo que tienes es una protección. Cuando expira el TPS, esa protección ya tú sigues sin ninguna protección, te quedas en el aire. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay un mecanismo para tú poder ajustar estatus o protegerte de alguna otra manera, es cuestión de mantenerte al margen lo más posible para ver si inmigración no te recoge antes de que antes de que venga una reforma migratoria. ¿Existe en el asilo una protección temporal, como usted dice, o no existe? Es posible que a ti, aun cuando tú introduzcas el asilo, te puedan deportar. Todo el mundo tiene un derecho a un proceso. Vamos a hacer esa pregunta para hacer la transición al tema de asilo. Sí. Entonces, el asilo, cuando se aplica para asilo, tú tienes cierta protección de la deportación a lo que procesan tu caso. Porque tú apliques para asilo, no quiere decir que estás 100% protegido de la deportación. Tú aplicas para asilo y cometes un crimen grave, te agilizan tu salida, pero es que te recogen y te botan. No funciona así. Estás aquí, tienes un derecho a un proceso. Al menos que tú firmes que te quieres ir, entonces te sacan. Todo el que está acá tiene un derecho a un proceso. Hay personas que ya han sido deportados en el pasado, los procesos varían dependiendo de tu situación particular. Pero sí hay esa protección técnicamente. He visto casos de asilo pendiente y de repente le empiezan la deportación sin haber ido a la cita en Miami, a la entrevista de asilo. Pero siempre es algo que sucedió. Caíste preso, entonces ellos tienen la discreción de mover tu caso de un asilo afirmativo a un asilo defensivo. Entonces, ¿alguna pregunta del TPS para entonces entrar de una vez en materia con el asilo? ¿El TPS aplicaría solamente a los venezolanos que están acá o pudieran llegar a Venezuela? El TPS dice desde esta fecha hacia atrás. Si pasó hoy desde esta fecha hacia atrás, los que están aquí indocumentados. ¿Qué quiere decir? Aunque yo creo que le escribieron diferente, pero estipula el estatus que tiene que tener la persona antes de X fecha, no es a futuro. Retroactivo. Correcto. Tiene ciertos limitantes y más para el Congreso poder tener poder de hacerlo, lo hacen de esa manera. ¿Para qué? Para que después no digan que fue una ley que no fue constitucional. Porque siempre está sujeto a que dispute la validez de la ley, aunque la pase el Congreso. Sí. ¿Puede una persona que tiene un proceso migratorio aplicar para el TPS? Si el TPS está vigente y está en el periodo abierto de aplicar, suponiendo que pase, no importa el proceso que tenga pendiente, puede aplicar para el TPS. Es una protección adicional. Claro, si tiene residencia, no. No lo necesito. No lo necesita. ¿Otra pregunta del TPS? ¿Cuáles serían los requisitos? Esta sería una discusión completa de Aprobado. ya está escrito, lo que va a requerir va a ser el costo bastante accesible, pero es cuestión de nacionalidad, fecha que llegaste, buen carácter moral, usualmente son los tres puntos que toca todo el TPS. Diga. Si la persona fuera remitida a corte, un proceso de asilo puede aplicar al TPS. Si el TPS lo pasan, si se convierte en ley el TPS para los venezolanos, claro que sí. Claro que sí. Es el propósito de tener cualquier proceso que conlleve salir del país mientras tenga esa protección. Diga. Tengo entendido que los TPS que ya han sido aprobados le han dado la posibilidad de tener un permiso de viaje. En el caso de los venezolanos que tenemos asilo y nos dan ese permiso de viaje al optar al TPS, no podríamos viajar a Venezuela igual, ¿verdad? Bueno, hay que colar café claro, ¿verdad? Tú dices, tengo miedo de volver a Venezuela. Y viajas a Venezuela y la cosa no ha cambiado. Tú estás mintiendo en el asilo. Entonces cometiste fraude, introduciste una aplicación frívola de asilo y eso te jode para siempre.
Claro, tienes que ser coherente. Ella está como residente, igual forma, ¿verdad? Es diferente, ya tú eres ciudadano, decidiste viajar, el país no ha cambiado, tú como ciudadano americano tienes ciertas protecciones, pero hasta como residente, te aprueban el asilo, te dan tu residencia y el otro día te fuiste para Venezuela o te fuiste para Colombia. Entonces cuando vas a la ciudadanía, tú dices todos tus viajes, oh, tenías miedo en el 2011 y entonces en el 2012 la condena ha cambiado y fuiste a Venezuela y fuiste a Venezuela y fuiste a Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? Mentiste y pueden entonces decir tú tuviste tu residencia por fraude. Y es lógico. Claro, tiene sentido. Sí. ¿Las preguntas son de asilo todas ahora? No, el TPS. Este año hasta diciembre no hay prioridades que aprueben el TPS. El objetivo es que apruebe este año, porque cuando introducen una ley tienen que pasar esa medida durante ese periodo de ese Congreso. Si no, tiene que ser reintroducida. O sea, el objetivo es que pasen un par de meses. No quedan un par de meses. Por eso hay que movilizarse y llamar a los representantes. ¿Hay un lapso determinado que esté dentro del Congreso para ser aprobado? Sí, lo que le llaman la sesión de Congreso. ¿Cuánto tiempo sigue? No sé cuánto queda en la sesión actual, sinceramente. Según la experiencia vigente de la doctrina americana, el tiempo TPS, ¿cuánto es? 2 años, 1 año, 3 años, 6 meses. Creo que se está estipulando más tiempo. Y un ejemplo, hay personas que tienen TPS ya por 2 décadas. Sí, entonces, sí. Guatemala, Haití. Sí, porque extienden. Actualmente le quitaron el beneficio al haitiano, hubo un caso en la corte y decidieron que van a extender temporariamente. Entonces, hay que tomarlo de la manera más, ir mirando cómo se mueve, porque a veces es difícil hacer una proyección. Digamos que aprueben el TPS, vamos a suponer que dijeron van a ser 5 años, y entonces a los 3 años se pone Venezuela perfecto. No se necesita. Lo cortan, exacto. Va a depender de la Es una situación. protección basada en una situación en un país, y esa situación puede ser sociopolítica y puede ser por algún desastre natural. Si una persona tiene aprobado el TPS y un venezolano se cobija bajo el TPS, después puede cambiar su estatus a otro porque se casó, por cualquier Sí, otra situación. sí. Todos los otros beneficios para los cuales la persona puede ser elegible, sigue siendo elegible, tenga el TPS o no. No excluye. No excluye, no te cohíbe de nada. Te da cierta protección mientras tanto. Sí. Una pregunta, como decía la señora, si te dan el TPS y estás también en el proceso de asilo, no puedes viajar a Venezuela, pero si le toca ese permiso de viaje, ¿se puede ir a otro lugar? Por eso es el permiso de viaje, sí, puedes ir a otros lugares. Con todo de que estés aún en proceso de asilo. Correcto, porque tú tienes una autorización previa. Una autorización previa. Venezuela ni a países alrededor de Eso es un mito. Lo de los países alrededor es un mito. Ahorita vamos a sacar los mitos que hay con el asilo, 2 o 3 que son los más comunes. Una pregunta, si hay una persona casada con el TPS es familiar o es Individual. El TPS es individual. Ok, ahora vamos a moverlo al asilo. El TPS de los menores que no solicitan padres. Si el menor es menor de 14 años, el padre lo firma por el menor, pero el aplicante es del menor. Es individual, cada persona aplica por sí sola, no importa la edad. Es como el permiso de trabajo para las personas que tienen asilo. Yo le hago permiso de trabajo a todos los niños. Ellos son los aplicantes, los papás lo firman. Pero otra pregunta es, si por ejemplo tú estás diciendo, el papá firma por el niño y es individual, pero si esta, por ejemplo, la esposa del caballero, él es el hondureño, por ejemplo, y ella es de Venezuela, ¿ella puede aplicar en el grupo de él o no? Es individual, basado en tu propia nacionalidad. No abarca a los familiares de esa manera. Ok, el asilo. Hay 2 tipos de procesos. Uno es afirmativo y uno es defensivo. Afirmativo quiere decir, yo apliqué estando en Estados Unidos, entré, no importa cómo entraste, fuera legal o ilegal, pero yo tomé la iniciativa de aplicar para el beneficio del asilo, introduje mi solicitud ante UCIS, entonces hago ese proceso de esa manera. El defensivo es en corte, donde te estás defendiendo de una deportación, alegando no me deporten, quiero que me aprueben el asilo, ¿verdad? Y ese es el defensivo. Afirmativo tú lo pides, en defensivo te estás defendiendo de una deportación con eso.
Esa es la diferencia en cuanto a los procesos. Una persona que empieza un proceso afirmativo puede terminar un proceso defensivo si lo refieren a corte, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de elegibilidad para el asilo. Entonces, después de ahí vamos a hablar de el proceso como tal. Una persona es elegible para asilo si está fuera de su país de origen, o si es una persona que no tiene nacionalidad, si está fuera del lugar donde usualmente reside. Esa es una. 2, la persona tiene que haber sido perseguido o tener persecución en el futuro. 3, a base de una de las 5 clases protegidas: raza, nacionalidad, religión, particular social group, grupo particular social, y opinión política, uno de los 5. Siempre la persona dice, oh, yo estoy aplicando para asilo político. No, tú estás aplicando para asilo basado en tu opinión política. Porque hay otras categorías. Entonces, esos son los tres requisitos para ser elegible para un asilo. ¿Qué tan fácil es que te apruebe un asilo? Todo depende. Es muy subjetivo a ti. 1, tu planilla, tu aplicación. 2, tu historia escrita, tu recuento. 3, tu entrevista, ¿verdad? Porque tú puedes tener un escrito espectacular y llegas a la entrevista y te vuelves nada. Y 4, la disposición del oficial que te recibe. Hay oficiales que le encantan aprobar, hay oficiales que son justos. Si metiste la pata, no te aprueban. Si lo hiciste bien, te aprueban. Y hay oficiales que no aprueban nada. Los oficiales en la oficina de asilo, en mi opinión, tienen más poder en cuanto a la decisión del asilo que el juez en la Corte de Inmigración. Porque no tienen que dar una explicación intensa de su decisión. Entonces, el proceso que hay para pedir que reconsideren esa decisión a nivel de UCIS es un proceso que ni ellos internamente saben cómo manejarlo. Porque no es común que le hagan mociones para que reconsideren las decisiones de los oficiales. ¿Ok? Entonces, esos son los factores que siempre toman un papel en tu decisión, si te aprueban o no te aprueban. Entonces, vamos a hablar un poco del proceso. El proceso, si es un afirmativo que llegaste al país y decidiste aplicar, debes aplicar dentro de un año. Si no aplicas dentro del año, no eres elegible, al menos que caigas en una de las excepciones. Si ustedes tienen una situación a donde ya se le pasó el año para aplicar, después de que entraron la última vez, siéntese con un abogado a explicarle su situación para ver si cae dentro de una excepción. Entonces, uno se introduce la aplicación a tiempo. Ya introducida la aplicación, llega su recibo del asilo, después le llega la cita de la huella. El recibo solamente llega al nombre del aplicante y después ya llegan al nombre de todos los familiares, cada cual tiene su cita de huellas. Entonces, después de ahí, actualmente, que un cambio que hubo con esta administración, están viendo los casos nuevos, pero no están viendo todos. No tienen el personal para ver a todo el mundo, no tienen la capacidad. Actualmente... ¿Pasa qué? ¿De forma aleatoria? ¿Perdón? ¿Pasa de forma aleatoria? Sí, pero al azar. Entonces, no tiene nada que ver con la calidad de tu caso, cogen uno o cogen el otro. Cuando yo llegué aquí, a este país, hice la aplicación del asilo político y allí me dijeron que yo tenía que esperar 5 años aproximadamente para que pudiesen ver mi caso. Había un boletín, como había un boletín de visas, había un boletín de asilo, que decía, en esta jurisdicción estamos viendo los casos de este año, ¿verdad? De esta fecha. Eso lo quitó esta administración. Eso en octubre del 2017 vimos los cambios, lo anunciaron en diciembre del 2017. 17, 18. What was that? About the last and first out. I mean, what date? January 31st, 2018. But we saw it before that. Sí, comenzamos a ver los cambios que estaban llamando personas recién, más o menos ya para octubre del 17, lo anunciaron en enero del 2018. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que tienen esos casos viejos pendientes siguen como en un limbo, igual de pendientes, porque están llamando hacia adelante, no están llamando los casos viejos, por lo menos en esta jurisdicción, porque no hay el personal, la capacidad para darle seguimiento a todos.
yo, cumpliendo con lo que me dijeron en esa oportunidad, ¿verdad? A la espera de pasar el primer año, segundo, el cuarto año, ya estoy en el quinto año, en noviembre. Ya esa lista no existe. Esa lista no existe. Se queda en la misma condición esperando algún cambio o que empiecen a llamar casos viejos de los que ya están introducidos desde antes o esperar algún cambio en la ley de inmigración que usted pueda decir voy a obtener mis papeles de esa manera. Esa es la situación. ¿Quedaría un limbo jurídico creando una indefensión para ella como tal para su estatus migratorio? No. Pero ¿cómo fue? Quedando en un limbo jurídico porque no tiene y quedando en una indefensión para hacer su estatus migratorio, o sea, ni está bajo asilo, pero tampoco No, ella no. Escuche. El asilo sigue pendiente. Una persona con un asilo pendiente no es un asilado. Es un aplicante para asilo y tiene esa protección y los beneficios de eso indefinidamente hasta que le den el seguimiento porque ella tiene derecho a un proceso. El problema es que no sabemos cuándo le van a dar ese derecho, cuándo le van a dar esa entrevista. O sea que puede pasar 7, 8, 10 años, pregunto. O puede pasar 5 meses, no sabemos. Porque esa fue una decisión que tomó esta administración. Quizá vuelvan y cambien o comiencen a llamar casos viejos, porque de los casos viejos que sí han llamado son personas que han aplicado tarde, personas que tienen antecedentes penales, que han sido removidas antes, que pidieron una extensión de su entrevista. Esa persona alguna la han llamado, pero nosotros ahora mismo estamos en el aire en limbo. Y también de los nuevos. Si no te llamaron dentro de los primeros 3 meses, es bien probable que no te van a llamar. Porque si te van a llamar, te están llamando rápido. Claro, porque una amiga me dijo, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tienes acá en el país? 2 años. Y ya el miércoles puso huella y ya le dieron la fecha para la entrevista. Entonces, claro, yo que tengo 5 años, le digo, Dios mío, pero yo que tengo 5 años, tú acabas de llegar, ¿cómo es? Una mamá me refiere al hijo. Aplico para la mamá, al me aplico para el hijo. La mata el limbo y ya el hijo tiene su aprobación. Y esa es la situación que estamos enfrentando ahora. Es la administración que le está ayudando, sí. Yo he escuchado con otros venezolanos que las personas que tienen derecho a asilo y apelan por ese trabajo, ¿verdad? Entonces ya tienen más de 5 años. He escuchado ese comentario que... No, es el mito, yo lo oigo que por lo menos una vez al día. Sí, una vez al día. Déjame terminar de esto y me recuerdo para que no se me pase. Entonces, ya cuando haces tus huellas, o te llega entrevista rápido, o si no te llega la entrevista rápido, a los 150 días se está aplicando para el permiso de trabajo. El día 180 es que ellos pueden aprobarlo. Los estatutos dicen que el día 180 que lo pueden aprobar. Si usted no aplicó el día 150, no se va a acabar el mundo. Puede aplicar en el 160, 170, en el día 180 que lo pueden aprobar. Pero usted dice, oh, yo apliqué y me llegó a las 2 semanas. Claro, porque cuando ya lo fueron a procesar, están en el día 180. Entonces no piense que si no lo mandan en el 150 se va a quedar sin permiso. Lo digo para que no me vuelvan loca después. Pero quien determina el asilo político es el oficial. La aprobación del asilo lo determina el oficial que te entrevista, correcto. Sí, porque yo hice asilo. Yo en el 15 de mayo metí mi asilo. Todo fue rapidito, fue un proceso demasiado rápido. Yo en 15 días, el 5 de junio me hicieron la entrevista. El jueves de esta semana me llegó la respuesta. Me enviaron a corte. Ok. Entonces yo estoy aterrada. Pero no te preocupes. Déjame explicar el proceso porque hay un alto volumen de denegaciones. No te mortifiques porque el juez te da más oportunidad de explicar tu caso que el oficial. Ok, digamos que no te llegó la cita, a los 150 días estás aplicando para tu permiso de trabajo, ya con el permiso de trabajo llega el social, que no hay que bregar con el seguro social para que te envíen la tarjeta. A veces el social te llega primero que el carnet del permiso de trabajo, porque inmigración a veces es un poco vago para emitir la tarjeta como tal, aunque te llegue la aprobación. A veces te llega la aprobación a ti y te llega la tarjeta y a los otros familiares le llega en diferentes días, aunque se envíen el mismo día. Ellos son bien inconsistentes en cuanto a eso. Pero digamos que te llegó la cita para tu entrevista. El día de la entrevista, usualmente una entrevista bien conducida se demora algunas 3-4 horas, por lo general. Debes llevar tu propio traductor, tu abogado no puede traducir porque es un conflicto de interés. Ese día te entrevistan, es importante prepararse para la entrevista, la memoria falla. Y aunque tú viviste tu situación, a veces se te olvida, ¿fueron 3 o fueron 4 hombres?
exactamente qué fue lo que me dijeron en cada incidente. O sea, hay muchas cositas que tú tienes que estar pendiente de tu propia historia, porque hay oficiales que se agarran de cualquier excusa para negarte, para decir hubieron inconsistencias materiales, ¿verdad? O no pudo comprobar persecución en el pasado. Y de todo el que le ponen no pudo comprobar persecución en el pasado, obviamente si no te persiguieron en el pasado tampoco puede tener miedo del futuro. Entonces siempre van de mano en mano. Pero digamos que vas a tu entrevista, haces tu entrevista, ese día te toman huellas, te toman fotos, te entrevistan, y entonces tienes que volver en 2 semanas a recoger tu decisión. A veces te dicen te enviamos la decisión por correo. Por lo general estás volviendo en 2 semanas a buscar tu decisión. Ya cuando vas a buscar tu decisión, ahí te dan una de 3 respuestas. O te aprueban, si te aprueban 4 respuestas. Si te aprueban al año y un día estás aplicando para la residencia, y de forma automática, ese día que te aprueban, tienes tu permiso de trabajo aprobado también. Y ahí oficialmente eres un asilado, ¿verdad? La segunda opción es el referido a la corte. Dice, no, esto no es una denegación, pero te estamos refiriendo a la corte para que veas un juez para tu caso. En sí, eso lo hacen porque si tú estás ya fuera de estatus, en el momento que toman la decisión, si tu I-94 se expiró o si tú entraste de forma ilegal, en el momento que te entrevistan no tienes estatus, ellos no tienen discreción de negarte, porque hay un proceso que hay que llevar. Te tiene que hacer un proceso de deportación para decirte está deportado. Por eso te refieren. No es que no, si te están refiriendo porque te están en sí negando, no te están aprobando. Pero entonces ahí pasas a un proceso defensivo. La tercera opción es que tú llegas y te dicen, te vamos a enviarte por correo. O sea, viajaste a Miami para, ¿verdad? Y ahí pueden negar. Si en el momento de tu entrevista tu I-94 no se ha expirado, te pueden negar el asilo, si ellos no te quieren aprobar. ¿Cómo se hace para actualizar el I-94? Porque a mí me lo dieron cuando yo llegué. No se actualiza. Es el suyo, no se actualiza ya. Usted cuando ya cayó fuera de estatus, está fuera de estatus. Todo el que se le expira el I-94 queda fuera de estatus, al menos que aplique para un beneficio que le dé cierto estatus migratorio acá, pero usted sigue estando protegida. Está ilegal con una protección por la aplicación de asilo que tiene pendiente. Ok, y por ejemplo, en mi caso particular, que ya ahorita en noviembre cumplo los 5 años, que debo hacer, debo quedarme tranquila, debo esperar. No, seguí en lo mismo que he estado todos estos años. Esperando. Y no se mortifiquen, porque a veces uno se pone a mortificar, que si mi historia, que si esto. Han pasado 5 años y no la han llamado. Se van a estudiar cuando la llamen. Porque entonces usted se mortifica y nada, si usted no lo puede controlar, no le demente. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esos son los resultados, la cosa que pueden pasar ese día de entrevista. ¿Verdad? Sí. Traten de no hablar, yo soy un poco sorda, entonces los ruidos me... Usted estaba diciendo ahorita que si la I-94 está vigente, te dicen que no. Y si te dicen que no y tengo la I-94 vigente, me tengo que ir del país. Porque Bueno, si tú tienes miedo, no te vayas, reaplica. Reaplico. O sea, mando de nuevo al asilo. Porque o tú misma puedes pedir ya cuando se expire tu tiempo a ver si te emiten la notificación para que te hagan el referido a corte, para entonces pelear tu caso en la corte. Pero la corte no te ve si estás en estatus y ellos no te refieren a corte si estás en estatus. Te da una situación que todavía te queda tiempo, si te quieres ir a un tercer país puedes, no ha violado técnicamente los términos de tu visa, no quiere decir que te van a dejar entrar, porque ya saben que tú dijiste que no querías volver a tu país. Pero a discreción de ellos te pueden dejar entrar porque no ha violado tu estadía todavía, tu tiempo de estadía. Pero entonces está la opción de reaplicar. Para que si uno, puede que lo vea otro oficial, 2, puede que si no lo aprueban porque ya te dijeron que no, por lo menos tenga el derecho a ver un juez que puede indagar un poquito más. Entonces, ahí es que en el momento que te hacen el referido a corte, pasas del proceso afirmativo a defensivo. Una pregunta acá. ¿Qué pasa con un grupo familiar que son integrantes de 4 personas? 2 pusieron la huella, los otros 2 están esperando todavía. ¿Esperando huella? Por poner huella. Ya Mucho tiempo. Han recorrido 2 meses y nada. Estos son errores cléricos cuando
cuando el oficial que recibió el caso o la planilla no chequearon que estaba incluido como si la persona o el que estaba abriendo el caso en el sistema cuando envió la solicitud, estamos hablando del oficial de inmigración que lo recibe el caso, quizás por eso no lo pusieron. Entonces usted tiene que pedir que le manden las huellas y pedirlo 1000 veces porque ellos no dan un seguimiento con eso. ¿Y qué estatus queda esa persona? Si lo para inmigración y se trae la aplicación y está incluido, pero técnicamente hasta que no le conozcan que está incluido no está protegido. Le tienen que dar ese seguimiento hasta mensualmente por escrito. Y dado caso de ustedes, si no le llega a la inmigración, ¿por qué podría decir esa Fue a los menores que le pasó a los fue a menores. una persona mayor y un menor. El aplicante viene siendo, la persona mayor es el cónyuge. Ok, sí, escribir para que se resuelva. Porque inmigración, desde que estés en un asilo afirmativo, tiene discreción de empezar una deportación si está fuera de estatus. Entonces, si no estás incluido y ahí se recoge o no se refleja que está incluido, ahí te puede preferir emitirte el documento para que te empiece una deportación, aunque estaba supuesto estar en el proceso afirmativo y eso separa los casos un poco. Una persona que ha introducido petición de asilo y no le han dado respuesta todavía, ¿puede salir a otro país que no sea Venezuela? Se puede pedir lo que se llama un advance parole, pero yo no lo recomiendo. Porque el advance parole, eso te permite viajar y volver, pero el oficial que te recibe tiene 100% de discreción de no dejarte entrar. Entonces, me voy porque alguien se murió. Suena feo, tú no lo vas a revivir, ¿verdad? Son cosas que tienes que pensar. ¿Estoy dispuesta a arriesgar mi estadía en Estados Unidos por este viaje? Esa es la pregunta que te tiene que hacer. Si vas a Puerto Rico, Puerto Rico se pueden ir, eso es parte de Estados Unidos. Y si no te ha llegado la planilla de las huellas por un error de eso, ¿a dónde escribes para solicitarla? Si estás en Florida, a la oficina de Miami. A la oficina directa de Miami. A la oficina directa de Miami. Y escriban todos los meses y aparécansele y ¿Pueden o hay algún correo para eso? la dirección de la oficina de asilo. Es la mejor manera. Ya está apareciéndose y preguntar en persona. A veces hay que dar seguimiento porque a veces tienen que verte para poder resolverte. Sí. Háblame más duro, doña. Escucha, me enteré el asilo, pero yo entré con pasaporte europeo y me sellaron 3 meses. Vamos. Ajá, entonces, mi pregunta concreta es, si yo puedo, mi esposo se queda aquí y yo voy a Venezuela y entro después porque entré con el europeo. Ok, voy a tocar el tema de una forma generalizada, entonces hablemos de su situación en privado si quiere. ¿Qué sucede? Una persona, déjame hacer el proceso defensivo, entonces voy a tocar los mitos porque eso tiene mucho que ver con la situación. El proceso defensivo, doña, yo voy a tocar ese tema, voy a tocar el proceso defensivo, entonces le toco ese tema así voy en secuencia. Okay. El proceso defensivo, cuando ya estás en un proceso en corte, hay 2 tipos de audiencia. Hay una preliminar que le llaman master y esta audiencia, la audiencia final que es la individual. En la audiencia máster, algunos jueces requieren que tú reintroduzcas tu asilo completo porque si te negaron algún problema tenía y que también el expediente no le llega completo a la corte. La oficina de asilo le manda la planilla y más nada. No están enviando el caso completo, eso requiere una reintroducción. Pero en esas audiencias preliminares no es que ya ahí van a tomar una decisión. ¿Verdad? ¿No puede mejorar el caso de apelación? El proceso inicial de corte no es una apelación. Él preguntó cuánto dura esa apelación, no es una apelación, porque es un referido automático que te hacen. Tú no estás apelando, estás realegando tu asilo y entonces el tiempo que se demora depende del juez que te toca. Hay jueces que tienen demora de 1 año y 2 meses. Fui ayer a audiencia y la jueza estaba pautando audiencia para marzo del 2020. Parece que encontró un espacio en su agenda y comenzó a agendar, porque ya tiene un atraso de más de 1 año. Pero hay jueces que tienen demora entre la última preliminar y la final de 2 años y medio. ¿Y ese lapso de tiempo de espera después de tomar el estatus de la persona? El estatus sigue igual. Sí,
Si tienes permiso de trabajo ya lo tienes, si no lo tienes puedes aplicar. Hay personas que no logran aplicar para el permiso de trabajo a los 150 días o no le aprueban el permiso de trabajo porque nunca llegaron a los 180. Eso es el reloj. Hay un reloj de asilo. ¿Entienden lo que es el reloj de asilo? Si en algún momento dentro de los primeros 180 días tú pediste extensión de cita, pediste que te dieran tiempo para buscar un abogado, no fuiste a tu cita del asilo por cualquier inconveniente, o fuiste y tu traductor no estaba, o tu traductor no sirvió y te pusieron otra fecha, eso para el reloj, eso para el tiempo. Entonces, si tú fuiste a tu cita en el 10:60 y no se dio la cita por culpa tuya, ahí te quedaste con 60 días hasta que vuelva a la otra cita y ahí comienza a contar otra vez. Lo mismo pasa en corte. Si has aplicado para asilo y te han referido y esa primera vista preliminar es antes de los 180 días, puede que el juez a discreción de él te pare el reloj y tú no logras tener tu permiso de trabajo hasta que él no comience a contar otra vez, hasta que no vuelva preparado la corte. ¿Sabes? Si no va a la cita de la huella, te para el reloj. ¿Tú crees que no iba a hablar? Entonces, lo más común sí viene siendo la persona no le llegó la cita a la huella o no fue a la cita a la huella. ¿En qué le afecta a una familia que está en condición, tiene su permiso de trabajo? Por favor, escuchen, please, para que no me repitan la pregunta. ¿En qué le afecta a una familia que está compuesta papá, mamá y un hijo que está en el último año del high school? Están con su permiso de trabajo y su social. ¿Cómo se ve afectado ese niño si termina el high school y todavía el proceso no lo han llamado a corte a la cita para dar una definición? Bueno, si no hay una decisión final y está todavía en el proceso, sigue con las mismas protecciones con permiso de trabajo y social, le afecta en las finanzas. Porque hay beneficios que le dan a los residentes y los ciudadanos como grants para la universidad si las personas son de escasos recursos que no se lo darían a una persona que no tiene estatus. Lo máximo que te dan si tú eres de escasos recursos creo que te dan $5,500 más o menos, pero si no tienes papeles te toca pagar la escuela, ¿verdad? Por lo menos, por ejemplo, Valencia, muchas personas dicen que es muy caro, pero el semestre son $1,600 y pico. Entonces, Seminole es súper económica, son accesibles, pero no te cohíbe de hacer tu vida. Pero si pudieran obtener una beca, Sí, hay becas para personas indocumentadas, lo que no hay los recursos del gobierno para pagar tus estudios. Una vez referida la persona a corte porque le ha negado su asilo, ¿bajo qué supuestos puede esa persona volver nuevamente a presentar ese mismo asilo en corte? Es que lo vas a presentar, porque entonces te refieren a corte y tú tienes que dejarle saber al juez que tú quieres proceder con ese asilo. Entonces, por eso es que el juez te pauta una audiencia final. Entonces, en esa audiencia final va a ser una interacción a donde está el fiscal, porque no hay un fiscal, el juez, el traductor de la corte, el asistente del juez, tu abogado y tú, ya tú vas preparado, entonces ahí tienes una oportunidad de presentar tu caso completo. A diferencia de la entrevista en la oficina de asilo, el que no ha ido a una entrevista todavía, en la oficina de asilo, la entrevista, el oficial te hace toda la pregunta. Si vas con un abogado, el abogado está ahí entonces para clarificar cualquier cosa, hacer un cierre al final y hacer preguntas que uno cree que el oficial no hizo, aunque son relevantes, ¿verdad? Pero en corte es diferente. En corte tu abogado te cuestiona primero. Y ya tú has hecho tu recuento completo cuando la fiscalía te hace las preguntas. Entonces ya tú has presentado tu caso completo, ya tú te has preparado para tu caso anteriormente, lo presentas de la manera que es más favorable para ti, ya cuando el fiscal viene a hacer la pregunta. Y el juez es un poquito informal, no es como uno ve en las cortes normales. El juez acá, yo estoy preguntando algo y salta con una pregunta en medio de mi pregunta, ¿verdad? Funciona de esa manera y no es un proceso tan agresivo. Entonces por eso yo digo que hay más posibilidad de que el juez tome una decisión favorable cuando el caso está bien presentado que en la oficina de asilo que ellos hacen y deshacen. ¿Los menores van a corte o son representados por sus padres? ¿Qué? ¿Los menores van a corte o son representados por sus padres? Los menores tienen que ir a corte para que le excusen su presencia, tienen que pedir al juez excuse la presencia de mi hijo. No te iba a llamar yo. La persona que
Yo soy los hijos en high school, yo soy consejera ocasional, mucho me han visto en el consulado de México, así que soy la encargada de trabajar con todos los indocumentados estos últimos 17 años. Tenemos nosotros DACA, en este momento muchos que son respecto a la parte de asilo, se trabaja nosotros lo que llamamos la HB 851, es una ley netamente estatal que se fue aprobada en junio del año 2014 para todo aquello estudiante que ha estudiado sus 3 años consecutivos en high school. Tiene su diploma JD o su diploma normal general de high school y más encima tiene una vez que se graduó, si es que sus hijos dijeron no pudieron porque lamentablemente cuando tú eres consejero, y ya fui de Orange County en mi caso, no puedo preguntar el estatus migratorio porque bajo las leyes no se puede. Por lo tanto, si te hacen disclose de la información, si entregan la información se hace, pero una vez que se gradúan tienen hasta 18 meses para aplicar frente a eso. Respecto a las becas, discúlpame Ingrid, pero bien poquito, es bajo lo que es Merit Academy becas. Todas las universidades y colegios tienen lo que es Financial Aid, que ustedes no van a tener derecho ni a FAFSA ni a Bright Futures, que son las 2 becas con las que se caen dentro de lo que es federal, pero sí van a tener derecho a lo que es becas académicas. Personalmente he trabajado con las distintas universidades, con las 11 universidades públicas y con distintas, con Rollins también ha abierto becas para gente DACA e indocumentados. ¿Tú vas a estar disponible después para preguntas? Sí, no tengo ningún problema siempre, pero para que sepan, porque que no queden en el limbo. Sí, se puede. De todas formas, yo tenía una charla que se llama Las Claves del Éxito y la vamos a estar teniendo en unos 2 meses, que es algo un poco más largo acerca de estos temas de becas y de educación. ¿Cuál sería su recomendación a una familia que tiene permiso de trabajo, pero ya lleva 3 años, 4 años en esa situación? ¿Hay alguna forma de poder decir, mira, ir a algún sitio para que lo llamen a cita y poder definir su situación de la cita? Es que ese mecanismo si no existe. Si usted comienza a insistir, quiero que me llame, quizá alguien tome piedad de usted y lo llama. Pero entonces, mi mamá siempre dice todo el diablo de candela. Usted no sabe usted si quiere correr el riesgo no sabe cómo va a ser esa cita. Hay que ver qué tan bueno está su caso y qué tan alto está el riesgo de una denegación o quizás el beneficio de una aprobación. Evaluar su caso bien, porque la mayoría de gente cree que tiene un buen caso y la mayoría de gente le niega. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Ya nos quedan como 5 minutos, entonces voy a tocar el tema. Si, digamos, tiene su última audiencia en corte y le niegan, cuando estás en corte, 100% de las personas que están en corte de inmigración están siendo deportados. Ese es el proceso. Ahí hay dos resultados. O te ponen orden de deportación o te aprueban el alivio migratorio que estás pidiendo. La gente dice, no, yo no estoy en deportación, yo estoy por un referido que me hicieron en la corte para que revise mi caso. Todo el que está en corte está en un proceso de expulsión. Todos. ¿Verdad? Entonces tú estás peleando por tu estadía en Estados Unidos. Entonces tienen que tomarlo en serio. Disculpa, usted dijo que hay 2 audiencias en el defensivo. 2 tipos de audiencia. 2 tipos de audiencia. Una que es la máster, preliminar. La preliminar y la individual. Ese pronunciamiento que genera el juez de inmigración en la segunda, en esta individual, es la que le va a generar automáticamente el acto de deportación o el riesgo inminente una vez que llego a corte. Entonces, vas a corte, entonces tienes tu entrevista con el juez, tu abogado, y al final viene el juez y dice, te aprobé. Entonces, si es un caso de asilo, al año y un día estás aplicando para la residencia. Si el juez dice, no puedo aprobar tu caso, entonces hay un derecho a apelación. Entonces, tienes que decir, yo quiero reservar ese derecho a apelación. Y hay 30 días para apelar. ¿Verdad? Pero no es que en ese momento te van a agarrar y te van a llevar. No funciona de esa manera. Porque todo el mundo tiene un derecho a un proceso. 30 días para apelar. Sí. Para recordarle que nos dijo que al final iba a dar la respuesta. Lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente. Yo borro, pero no tan rápido. Pero, hola. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Todos estamos esperando que Venezuela sea libre por siempre. Ya. Amén. Las personas que están en este proceso de asilo, ¿cómo quedan ellas? ¿Las
vuelven de inmediato para Venezuela. Ok, so, buena transición ahí. So, nos vamos con lo de ella, con los mitos. Ok. Disculpa. Tenemos los 30 días de apelación. La apelación me dice no prospera, porque son dos supuestos. Sí, te concedo el asilo o no. Si te niegan en la Corte de Inmigración, apelas a la Junta de Apelación. Si te niegan ahí, apelas a la Corte Federal y hay cierto proceso. Pero llega un momento que entre más alto, menos, no que pesimista. Entre más alto, más limitado las razones por las cuales tú puedes apelar. A veces error en decisión, mala aplicación de la ley, todo depende de la situación en particular. ¿Ok? Pero no crean, voy a mi última audiencia, no voy a ir porque me van a deportar en ese momento. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Y no pierdan la esperanza en la aprobación. Entonces vamos a entrar en ciertos mitos. Bueno, la situación con la doble ciudadanía. Uno de los mitos, y es horrendo lo que hacen a veces hasta abogados y llenan papeles, que le dicen a la persona, tú puedes aplicar para asilo y te lo van a aprobar porque tu ciudadanía primaria es la venezolana o es la X. Si tú tienes doble ciudadanía, al menos que tú puedas comprobar persecución en ambos lugares, no te van a aprobar el asilo porque vete para tu otro país. Si tú sales de tu país huyendo de la persecución y duras 2 años en México antes de venir, tienes que entonces comprobar entonces persecución ahí. En México también. Porque tú has llegado a un país que te puedan parar y elegiste no quedarte. Entonces muchas personas dicen no, porque cuando yo entré a Estados Unidos me dieron un miedo creíble favorable. Las personas que entran de forma indocumentada, si dicen que tienen miedo, lo dejan entrar. No quiere decir que te van a aprobar el asilo. El peso para un miedo creíble es requete bajito y no tiene nada que ver con la elegibilidad para un asilo. Que tienes miedo de volver a tu país, perfecto, pero no quiere decir que te van a aprobar el asilo si tú vivido en 3 países antes de llegar aquí. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno está aplicando para un beneficio. Y más ahora, no es como antes, que aplicaba para el asilo y duraba 5 años. Dicen 5 años yo resuelvo. Ahora te pueden llamar en 2 meses. Entonces todo eso hay que pensarlo antes de. Entonces con la entrada y la salida, cuando una persona entra con el ESTA, que es la situación, cuando una persona entra con el ESTA, tiene derecho a estar acá 90 días y se debe ir. O si no, al violar los términos de su ESTA, el ESTA, cuando tú lo violas una vez, lo pierdes por toda tu vida. Si tienes intención de aplicar para asilo, porque tu cónyuge no tenga doble ciudadanía y él va a ser el aplicante y se van a quedar como quiera, no veo el uso de entrar y salir, porque eventualmente van a cuestionar y entonces tú corres riesgo de caer en un proceso defensivo en el aeropuerto cuando tú quieres entrar y no te quieren dejar entrar. Todo eso tienen que pensarlo antes de tomar decisiones de viajar al exterior, ya cuando están contemplando un asilo porque temen por su vida. Entonces, la pregunta del millón de los 5 años, eso es mentira. Que si tengo el asilo pendiente 5 años, ya puedo aplicar para la residencia, eso es mentira. O si no, todo el mundo hubiese aplicado para asilo antes. Porque duraba 5 años. O sea, el asilo pendiente nunca lleva a la presión. No. Al igual que el TPS. Aunque el permiso de trabajo tenga más de 5 años. Tú puedes tener permiso de trabajo 20 años. Es que no hay un derecho a aplicar para residencia, al menos que tenga un asilo aprobado por 1 año. Es un mito. Entonces, esa pregunta me la hace por lo menos una vez al día. Personas que están esperando la fecha porque tienen su caso pendiente mucho tiempo. Eso es un mito. Otro mito, dígame, don. Yo lo voy a cobrar a usted por pregunta. ¿Qué implicación tiene que una persona inicialmente haya solicitado por visa de inversionista y después cambió a asilo? ¿Tiene alguna implicación negativa? Tiene un peso más elevado de comprobar qué fue lo que pasó, que en el momento que aplicaste para una visa temporal, ¿verdad? Si es una visa de inversión temporal, en ese momento no sentías miedo de volver a tu país, porque cuando aplicas para, ya Venezuela te analiza, pero cuando aplicaban para E1, E2, tú sabes que lo vengo de forma temporal, cuando ya termine mi negocio yo me voy, entonces dijiste, no tengo miedo. Entonces, a los 2 años, tiene miedo, entonces tiene que comprobar qué pasó en ese lapso de tiempo que tú
tienes este miedo de volver. Entonces hay un peso más elevado de comprobar eso. Simplemente desconocimiento. No es de conocimiento. Vamos a ser más creativos con la entrevista. Ok, otro mito, diga. Perdón. El año pasado cuando me fue a Colombia, las cosas estaban difíciles en Venezuela y ellos optaron ir a España, a renovar a España, y ellas se la negaron. Cuando vinieron para acá, venían con el miedo, claro, de que si los dejaban entrar, no los dejaban. Sí los dejaron entrar y en Miami les sellaron 2 años. Y ellos están aquí y entonces se han informado y le dicen que pueden meter asilo, pero ya se le vence ese sello de estadía de inmigración en marzo del año que viene. Todo el mundo puede introducir asilo, pero no se te lo apruebe. Todo el mundo tiene un derecho a un proceso. Yo puedo aplicar para algo, no quiere decir que voy a tener una aprobación. Una persona que tiene 7 años sin vivir allá, que no puede comprobar persecución, o no puede comprobar que le pasó algo a alguien tan cercano que temen de que ellos también lo van a matar porque le pasó. Es muy difícil. Pero de que pueden, no quiere decir que van a tener una decisión favorable. ¿Verdad? Esa es la diferencia. No, que no puedo aplicar. Tú puedes aplicar casos, tú puedes aplicar bajo cualquier circunstancia. Tener una aprobación es lo que se dificulta. Entonces hay que tocar el tema uno por uno para ver qué es la situación de ellos, para ver si hay un chance de una aprobación. ¿Verdad? Porque ya es tan alto el riesgo de que te llamen rápido que el peligro es inminente. No como antes, que por lo menos compramos algo de tiempo. Y no sería beneficioso, porque nosotros estamos en un estatus, tenemos una hermana que nos pidió, y ahorita en marzo se hicieron 10 años que nos pidió. O sea que nosotros lo que estamos es esperando. Las peticiones de hermanos están durando ahora 13 años y con 13. Si en el momento que ya la visa está disponible, si un familiar te pidió y la visa está disponible, digamos hoy, si tú estás en estatus en ese momento puedes ajustar aquí. Entonces en el momento que llega la visa que esté disponible, vas a ver el boletín de visa, esa visa, entonces tú estás fuera de estatus, quizás no puedas abusar y requiera hacer un perdón. Entonces todo eso tienes que tomar en cuenta antes de caer fuera de estatus. Antes de decir me quedé, saber lo que vas a enfrentar después. ¿Ok? ¿Qué probabilidad tiene una persona que va a corte de que le den un asilo? Ella pregunta qué probabilidad hay de una aprobación del asilo en corte. Todo depende de ti, de tu situación. Creo que el juez los jueces creo que son mucho más justos que los oficiales de asilo, pero todo depende de tu situación. A veces la metida de pata que hacen con la aplicación del asilo es tan grande que no se puede remediar en corte, ¿verdad? Dependiendo de tu historia y tu recuento. Por eso es que yo creo que es más importante tener un abogado para la solicitud del asilo inicialmente. ¿Para qué? Para que si te refieren a corte, por lo menos ya vaya con tu expediente bien hecho a corte. ¿Qué tanto debe estar bien llenado ese expediente en el caso de nosotros los venezolanos, que no somos perseguidos políticos, por ejemplo, ahorita nosotros, ¿verdad? Pero sí tenemos los hijos aquí y ellos dicen... Ok. ¿Qué tanto es el llenado de una persona que está aplicando para un beneficio migratorio como el asilo está alegando persecución? Si usted aplica diciendo me están persiguiendo, entonces usted dice pero yo quiero asilo porque no quiero volver en sí por situación país o porque tengo la familia aquí, usted está aplicando y no le van a aprobar. Entonces no importa que esté súper bien lleno, el nombre perfecto, la información perfecta, contestó lo mejor posible, lo hicieron perfecto, pero si usted no es elegible, no importa cómo esté lleno este formulario. Entonces eso es lo que tienen que tomar en cuenta antes de proceder con un asilo. Yo siempre digo que el asilo es la última opción. Si no hay más nada, entonces el asilo es lo que consideran si tienen por su vida. Ok, 2 cositas más. Mitos. ¿Ven algunos mitos? Ok, ya tocamos lo de doble ciudadanía, lo de los 5 años, creo que son los más comunes. Creo que... Para dudas de si trae el gobierno, ¿qué pasa? Eso mismo. Ok, ese es el mito. Okay. Esa es la preocupación más grande de enero para acá. De enero para acá tengo esa pregunta todo el tiempo. Si cae ahora mismo y Venezuela se pone espectacular,
No tumban los asilos de forma automática. Tienes un derecho a un proceso. Tienes que esperar tu entrevista. Y tu entrevista, tú haces tu recuento, y si allá está todo espectacular, entonces te vas un referido a la corte. Porque en el momento que te entrevista, ya no existe la cosa a lo que tú le tenías miedo. Entonces, en corte hay varias opciones. Si es 100% que te van a negar, aunque siempre quedan secuelas, porque la cosa se arregla en que dice que tú no tienes miedo, ¿verdad? Pero digamos que llegas a corte y tú dices, no, yo creo que puedo volver a mi país. Entonces, algunas personas son elegibles para lo que se llama salida voluntaria. Cuando se le dice al juez, yo me quiero ir de forma voluntaria, ya mi país se arregló, y así te vas de aquí sin una deportación, aunque estés en un proceso de deportación en corte. Pero eso se... ¿Qué? Es que la visa dice, tengo intención de volver, y tú aplicaste para asilo, yo no me voy de aquí más nunca. Entonces, yo he visto personas que aplican para asilo y deciden irse, y después obtienen su visa otra vez, porque la situación país cambió. La situación país cambió, entonces no hay riesgo de que se queden. Si no se después de los 6 meses, tendría que pedir un perdón. La presencia indocumentada te afecta y enfrenta ciertas penalidades, pero con la salida voluntaria usualmente dictan cuánto tiempo es. Si te dan salida voluntaria y no te vas, se convierte en una orden de deportación con penalidades de 10 años. ¿Es cierto hay que las personas que aplican ante los 6 meses una solicitud de asilo mantienen la visa? La visa lo otorga el Departamento de Estado. El asilo te lo aprueba o te lo niega el Departamento de Seguridad Nacional. Si al entrar al país, digamos que la visa sigue vigente, no violaste los términos, te negaron, decidiste irte antes de los 6 meses y decides volver, a criterio del oficial que te recibe, te puede dejar entrar o no. Si se percatan que aplicaste para asilo, pueden decirte no te voy a dejar entrar. Entonces ahí tú dices, bueno, quiero aplicar para asilo otra vez, o decides yo me voy, y te ponen orden, te cancelan y te vas, ¿verdad? Pero es a criterio de quién te deja entrar. Disculpa, una pregunta que me pregunta, si yo someto asilo y me llaman en dos meses a la Corte de Miami, ¿es posible que me deporten una vez? Ahí no te deja, sí. No, ¿qué tiempo más o menos entre corte? Depende si te entregan la denegación de referido de inmediato, depende en qué estado estés, depende qué juez te toque, depende cuántas veces tienen que pedir extensión. Tengo un caso que lo pautaron para audiencia final y después la corte me escribió, vamos a cambiar esa audiencia, te avisamos. Y yo tengo 2 años esperando la cita. No, pero básicamente, o sea, por rápido que saque un asilo, sale en un año. Bueno, una aprobación puede que la tengas en menos de 3 meses, si te llaman de inmediato. Pero si te refieren a corte, el tiempo es difícil puede ser años el proceso. Y el mito de que si estás en asilo y vienen a visitarte tus padres, tus familiares, no los van a dejar entrar porque ellos están en la capacidad de detectar que sus hijos están en un proceso de asilo. Es que si te preguntan, contestas. Papá, tú vas a poner a mi hijo, ¿cuál es su estatus? No mientan, porque pueden chequear. Es no mentir. Porque tú te quedaste, no quiere decir que se van a quedar tus padres. Las personas de tercera edad son menos propensas a quedarse, prefieren pasar trabajo en su casa. Cuidando el perro. Un menor de, supongamos, 17 años, ¿puede pedir asilo él solo? Sí, los menores pueden pedir asilo solo. En sí, hay casos que dicen que hasta un niño de 6 años en adelante que tenga la capacidad de comunicar su miedo puede aplicar por sí solo. Lo importante es que tenga la capacidad de hacerlo. ¿Cuáles son los caracteres que debe tener la pertenencia a un grupo social en materia de asilo? Es bien subjetivo y esa es una charla de un semestre. Pero hay algunos grupos que ya han sido definidos porque eso lo establece, no hay una definición como tal. Entonces, caso por caso, y la Corte a veces define un grupo. Ejemplo, y es algo que pasó hace unos cuantos meses, las víctimas de violencia doméstica podían pedir asilo cuando venían de otro país y el agresor estaba allá, y ahora no están aprobando esos casos. Fueron reconocidos y después no. Los niños que están cogiendo ya pandillas, they're approving. O dice Robin que están aprobando otra vez. Ven.
los de pandillas hay muchas limitaciones. A veces está protegido y a veces no. Entonces, varía dependiendo de los casos que van saliendo del nivel de inmigración, con las decisiones que toman los jueces superiores. Sí. En la planilla hay dos cosas, que es el holding y CAT, Convention Against Torture. En ese caso, ¿qué sería el requisito de elegibilidad para eso? El withholding es más difícil obtener una aprobación, pero es ideal para una persona que aplicó tarde. Aplicaste tarde, un ejemplo, entre otras cosas, aplicaste tarde y no es elegible para asilo, pero te puede aprobar el withholding. El problema de withholding es que no te lleva una residencia, te deja con permiso de trabajo, ese estatus que tuviste withholding, y te quedas así hasta que Dios quiera. No hay manera de cambiar estatus en ese. Cuando estás en corte hay manera de cambiar estatus. Sí. El withholding, sí, hay manera de cambiar estatus cuando tienes withholding, pero requiere hacer un proceso en corte para que la corte te dé tu estatus. No puede ir a aplicar para la residencia con ese caso resuelto así. Disculpe, doctora, una pregunta que le voy a hacer. Estos días la prensa y los medios de comunicación masivos han sido muy incisivos en cuanto a la función de ISIS en los movimientos que empezaron supuestamente el lunes de redadas a inmigrantes. A mí en lo particular me inquieta mucho eso. Yo tengo poco tiempo en los Estados Unidos y yo metí asilo en marzo. A mí no me han llamado. Yo en Venezuela hice carrera como defensora de derechos humanos y me preocupa muchísimo el tema. Yo estoy en asilo, no me han llamado. Yo considero, en lo que entiendo, que tengo una legalidad porque estoy dentro de un proceso. Una protección. Exacto, porque gozo de estar dentro de un proceso y tengo derecho a defenderme, a presentar mis defensas. Llegó y me dijo, mire señora, tengo su papel, mi licencia está vencida, no me dieron la licencia, me dieron un papelito, pero uno no sabe el actuar de un policía, si le cae mal, si no le cae mal, si viene bravo. ¿Qué hace un ciudadano común como yo en ese momento? ICE, no sé si es bueno, si es malo, o sea, no emito opinión de fondo. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo nos defendemos? Digamos que te pare la policía por cualquier razón, ¿verdad? Y deciden de igual meter presa, tienen la licencia expirada, tienen discreción de no meterte presa, pero pueden. Entonces, la cárcel de usual contacta a inmigración para ver si ICE te quiere recoger. Y ICE pone un hold diciendo la voy a buscar, ¿verdad? Si ellos ven que tienes un caso pendiente afirmativo, del usual no te recogen, pero pueden llevarte. Yo tengo un caso de un muchacho, pararon el vehículo, porque inmigración antes estaba parando en la 417, los carros, pararon el vehículo en otra carretera, no fue en esa, y él tiene un caso pendiente en corte, y me lo llevan preso a inmigración, le dijeron que era mentira, que no tenía caso en corte. Y tuvimos que hacer un proceso de fianza, duró como semana y media preso con inmigración, porque cometen errores. Pero es bueno que cualquier cosa ande siempre con el recibo de tu asilo en tu cartera. El teléfono El teléfono del abogado no, porque el abogado a veces no coge el teléfono. El teléfono de alguien que vaya a llamar al abogado. El recibo 797, ¿correcto? Debe llevar también en lo que le dan en corte la fecha para su primera presentación en corte. A veces no tienes, un ejemplo, si aplicaste y no tienes fecha, entonces tú andas con tu recibo y ya. Hay unos oficiales en el condado de Orange que cuando te paran, si se dan cuenta que tú no tienes papeles, están llamando a ICE en el momento para que te lleven ahí mismo, ni te procesan por la cárcel. Son algunos oficiales que se lo han tomado muy a pecho, joder a los inmigrantes. Entonces, ahí por lo menos tienes chance de defenderte. Pues cuando llega ICE, si tú tienes tu recibo, dice yo tengo mi asilo pendiente. ¿El recibo de la planilla? El recibo del asilo. ¿En copia o original? No importa. Si la pareja sacó el asilo, pero... Escuchen, por favor, yo voy a contestar 2 preguntas más y vamos a culminar, porque esta pregunta tarde. Si la pareja hizo el asilo, ¿verdad? Y existe una ruptura de la pareja, ¿qué pasa con ese asilo? Digamos, el aplicante, el señor aplica y está su esposa incluida. Se divorcian. Es un cambio, una situación que merita que permite que la esposa aplique por sí sola, ¿verdad? Entonces ella se sale de ese asilo, tiene que sacarla del asilo, entonces ella aplica por sí sola y esa es una de las justificaciones por aplicar tarde.
procesar. Notificando inmigración, notificando. Una pregunta, estando acá, yo estoy legalmente y tengo mi proceso de asilo pendiente, pero mi visa americana vence un mes. ¿Cómo estoy yo en ese estatus? En el mismo, tu estatus sigue igual, porque cuando se expiró tu I-94, tú estás fuera de estatus desde ese momento, aunque la visa esté vigente. ¿No tiene nada que ver la visa con el? No. La I-94 es lo que dicta si estás o no estás en estatus. Para los documentos de asilo, es importante que la visa esté vigente. No, es irrelevante. Es irrelevante. Una pregunta, nosotros metimos el asilo ya después del año y ni siquiera nos ha llegado todavía el recibo. Estamos esperando. Hace mucho que lo introduciste y no te llegó nada. Debe haber llegado, quizás hay algún error en la planilla y pero quizás la dirección está mal en la planilla o ellos no lo recibieron. Chequea tu planilla a ver si la dirección estaba mala, porque si la dirección está, pues el abogado tiene que tener el recibo. So, habla con el abogado. Cuando tienen abogado están supuestos llegar 2 recibos, uno a la casa de usted y uno al abogado. Pero si acaso pusieron que le llegara todo a ellos, por si acaso, vaya y verifiquen. Y eso, después del año, eso tarda bastante, ¿verdad? Es el mismo proceso, aunque que sigue todo el mundo. Lo único que cambia es el peso que tú tienes de comprometer que decir porque fue cancelado. Explicarle que sea la justificación legal. Última pregunta, entonces vamos a las consultas individuales. ¿Dónde está su permiso de trabajo? Y si está vencido, el recibo de renovación. El recibo de renovación. Sí, porque si inmigración te para y tú tienes tu permiso de trabajo encima, ellos ven la razón por la cual te lo dieron, que es una aplicación de asilo, porque tienen el código en la tarjeta y no hay ningún problema. Diferente a la licencia, ¿vale más el permiso de trabajo que la licencia? Sí, porque eso le deja saber al oficial del oficial de IAS que tú tienes cierta protección. ¿Cuál es tu proceso? Que al menos que sea un crimen grave, no hay problema. Gracias a todos. Yo soy Lucy Soto y estoy con Tres Ciudadanos. Si ustedes tienen Facebook o Instagram,